Habiendo examinado la herencia del Antiguo Testamento del Reino y Evangelio de Jesús, estamos listos para considerar el tema del pueblo de Dios. En el Evangelio de Mateo, tal y como en el resto de la Biblia, el pueblo de Dios son aquellos que pertenecen a Dios, aquellos que Él mantiene como su posesión preciada y la nación especial sobre la que Él reina. Y ellos no solo están en relación directa con Dios, ellos están en una relación cercana con todos los demás que le pertenecen a Él. Vamos a estudiar el tema del pueblo de Dios en 3 partes. En primer lugar, veremos que Mateo identifica al pueblo de Dios como la iglesia. En segundo lugar, veremos que él también los llama la familia de Dios. Y tercero, consideraremos el llamado que el pueblo de Dios ha recibido de Jesús. Comencemos con la idea de que la iglesia es el pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento, Israel era el pueblo de Dios. Pero en el Nuevo Testamento, el pueblo de Dios es más comúnmente llamado la iglesia. Nuestro término moderno para iglesia se traduce de la palabra griega eklesia en Mateo. En la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento, eklesia es una traducción de la palabra hebrea kahal, la cual el hebreo del Antiguo Testamento típicamente usaba para referirse a la asamblea o congregación del pueblo de Israel. Este cambio en el vocabulario de la asamblea de Israel a la iglesia cristiana demuestra que ambos, Mateo y Jesús, vieron la iglesia como la continuación de la asamblea de Israel. Consideremos el uso de la palabra hebrea kahal o asamblea en el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel es identificado como una asamblea en Levítico capítulo 16, versículo 33, Números capítulo 16, versículo 47, Jueces capítulo 20, versículo 2 y Salmo 22, versículo 22. De hecho, la asamblea del pueblo de Dios era tan importante en el Antiguo Testamento que fue uno de los nombres que el profeta Joel usó para identificar a Israel cuando profetizó que en los últimos días el pueblo de Dios sería restaurado. En Joel capítulo 2, versículo 16, él proclamó: «Congreguen al pueblo, purifiquen la asamblea». En el hebreo original de este versículo, la palabra traducida como asamblea es kahal, pero en la traducción griega de la Septuaginta, la palabra es eklesia, la palabra comúnmente traducida iglesia en el Nuevo Testamento. Mateo utiliza este mismo lenguaje cuando reportó estas palabras de Jesús en Mateo capítulo 16, versículo 18. «Edificaré mi iglesia». Aquí, Jesús hizo eco de la profecía de Joel cuando dijo que iba a construir su iglesia y quería decir su kahal, o su asamblea mesiánica de los últimos días. Jesús dice en el Evangelio de Mateo que Él va a edificar su iglesia. Un buen punto de partida es recordar que la palabra griega que se usa para la iglesia en el Nuevo Testamento, eklesia, es realmente el término griego usado para transmitir la idea de la asamblea del pueblo de Dios del Antiguo Testamento, el kahal, para que la iglesia del Nuevo Testamento sea la continuidad de la asamblea del Antiguo Testamento, la asamblea del pueblo de Dios. Ya hemos visto que los acontecimientos de Mateo, capítulo 16, tuvieron lugar en un tiempo donde la resistencia a Jesús como rey mesiánico iba incrementando. Y es esta resistencia que Jesús usó para animar a sus discípulos con una referencia a la asamblea de Israel. Él quería que ellos tuvieran confianza en su plan para edificar su asamblea mesiánica o iglesia. Las palabras de Jesús también aclararon que la iglesia le pertenecía. No pertenecía a Pedro. No pertenecían a Israel. No era una institución democrática propiedad de sus miembros. Era la iglesia del Mesías. Mateo ya había mencionado este punto en la introducción de su evangelio, cuando él reportó las palabras del ángel a José. Escuchemos el recuento de Mateo en el capítulo 1, versículo 21. «Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados». En este versículo, aún antes de que Jesús naciera, el ángel aseguró a José que el niño en el vientre de María era el Mesías, a quien pertenecía todo el pueblo de Dios.
Él era su rey y ellos eran su pueblo. No solo somos seguidores individuales de Jesús, sino somos la encarnación de esta nueva creación que Jesús ha traído por medio de su resurrección de los muertos y al darnos su Espíritu como su nuevo templo, para ser la presencia del reino de Dios en la iglesia, donde la gente puede encontrar misericordia y perdón, y pueden encontrar provisión cuando les hace falta, y pueden encontrar compañía cuando están solos. Así que la iglesia realmente es un anticipo de los nuevos cielos y tierra que serán visibles un día por medio de la nueva creación. Cuando el pueblo de Dios se encuentra bajo presión, cuando los eventos de la vida los tientan, cuando la oscuridad que está alrededor de ellos puede ser casi palpable, Jesús dice: edificaré mi iglesia, edificaré mi asamblea mesiánica. Él nos asegura que Él es nuestro Rey, que Él tiene nuestro mejor interés en mente y que va a rescatarnos y bendecirnos al final. Puede ser que no ocurra en esta vida, pero va a suceder. De eso podemos estar seguros. Además de describir al pueblo de Dios como la iglesia, Mateo también lo identificó como la familia de Dios. El Evangelio de Mateo usa un lenguaje familiar como padre, hijo y hermano más de 150 veces para describir la relación del pueblo de Dios consigo mismo y con los demás. El otro escritor de los Evangelios que usa lenguaje familiar tan a menudo fue Juan, pero cuando Juan lo utilizó, él estaba hablando típicamente acerca de la relación entre Jesús y su Padre Celestial. En contraste, cuando Mateo lo usa, estaba hablando acerca de la relación entre Dios y su pueblo. Estaba hablando acerca de la familia de Dios. Y principalmente, Mateo usó este vocabulario para enfatizar el cuidado y protección que Dios muestra a sus hijos. Por ejemplo, en Mateo capítulo 6, versículo 4, Jesús habló del cuidado de Dios para con su pueblo de esta manera: y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y utilizó este mismo lenguaje una vez más en el versículo 6 y nuevamente en el versículo 18. Su punto era que Dios estaba preocupado por sus hijos y trataba de alentarlos y proveer para ellos. Y cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, Él anticipa sus instrucciones en Mateo capítulo 6, versículo 8 al decirles: porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Podemos estar confiados que Dios nos va a bendecir y Él va a escuchar nuestras oraciones, porque sabemos que Él es nuestro Padre amoroso. Mi área de enseñanza es la formación espiritual y una de las cosas que digo acerca del Padre Nuestro es que empezamos a orar reconociendo que en cualquier momento pueden haber millones de personas que están orando al mismo tiempo. Una de las razones por las cuales llamamos a Dios Dios es que ese Dios puede tomar cada una de esas oraciones y atenderla como si fuera la única oración que demanda su atención en ese momento. Pero eso nos trae a una comunión santa, parte del personal del reino de los cielos. Entonces, inmediatamente después está la palabra Padre. Así que no importa quién soy o en dónde estoy en esa oración, me estoy dirigiendo hacia Dios como Abba, dirigiéndome hacia Dios como Padre. Y si una persona en Polonia está llamando a Dios Padre, y yo estoy llamando a Dios Padre en los Estados Unidos, eso significa que somos hermanos y hermanas. Si tenemos el mismo Padre, entonces somos miembros de la misma familia. Así que, pienso que Mateo hace énfasis en esto de una forma poderosa con el concepto del reino de los cielos, el cual usa una y otra vez. Pero es la vida de oración que nos trae a descubrir que en el momento en el que estoy orando con otras personas que están diciendo lo mismo que yo, y cuando ellos dicen lo mismo que yo, significa que somos familia. No hay nada más alentador que pensar en el hecho de que Dios nos ha adoptado en su familia. Es muy bueno ser perdonado. Pero como dijo J.I. Packer en su libro Conociendo a Dios, también es algo grandioso el ser justificado, pero lo que es aún mejor es ser adoptado en la familia de Dios. Tener a Dios como nuestro Padre realmente es la cúspide de la obra de Dios en nuestras vidas. No solo somos perdonados por el juez, sino que somos adoptados en la familia de Dios
y Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Y por ende, somos coherederos con Cristo. Todo lo que viene a Jesús, que es todas las cosas, llega a ser nuestro. Esa es nuestra herencia también. Hubo un tiempo donde solo éramos hijos de ira, cuando nuestra herencia era la ira de Dios. Y en vez de ira, ahora somos coherederos con Cristo. Somos copartícipes de la naturaleza divina y somos llamados hermanos con Cristo porque somos hijos en Él. Hemos intercambiado nuestros trapos sucios de injusticia por la rectitud de Cristo. Pero en eso, hemos llegado a ser hijos de Dios, invitados a su familia. Y esa es la mayor bendición que jamás podemos imaginar. En Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34, Jesús usó dos ejemplos diferentes para asegurar a los hijos de Dios su cuidado. Habló de las aves del cielo y los lirios del campo, enfatizando que Dios tiene cuidado de las necesidades de los miembros más pequeños de su creación. Y su énfasis fue que si Dios cuida aún de estas pequeñas cosas, entonces Él ciertamente cuidará mucho más a su pueblo. Nuestro Padre Celestial va a proveer aún mejor comida, ropa y protección para nosotros. Jesús también enfatizó el cuidado y protección paternal de Dios, cuando Él advirtió a sus discípulos de las grandes dificultades del ministerio. Por ejemplo, en el capítulo 10, versículos 19 y 20, Jesús les dijo que iban a ser arrestados, pero también les dijo que el Espíritu del Padre estaría con ellos. Y Él les recordó que cuando sus vidas estuvieran en peligro por causa de su ministerio, su Padre los protegería. Escuchemos las palabras animadoras de Jesús en Mateo capítulo 10, versículos 29 al 31. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que, no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Para muchos creyentes, la vida es muy difícil siendo un cristiano. Muchas partes del mundo están bajo persecución, y el mayor gozo de sus vidas es que son parte del cuerpo y se pueden identificar ellos mismos como el pueblo de Dios. Las Escrituras nos dice que Dios es nuestro Padre. Tenemos el tremendo privilegio, como dice Romanos capítulo 8, de poder llamar a Dios como Abba. También tenemos el hecho de que Dios constantemente nos está cuidando. Y también vemos que Dios da a los miembros de su familia amor. Así que, para el creyente, el corazón de su vida es el aliento que viene por medio de Cristo porque Dios es ahora nuestro Padre. Habiendo considerado el pueblo de Dios como la iglesia y la familia de Dios, estamos listos para considerar el llamado del pueblo de Dios. El pueblo de Dios tiene el gran privilegio de ser su iglesia y su familia, pero nuestro llamado como su pueblo también incluye dificultades, peligro y sufrimiento. Jesús es nuestro Rey mesiánico sufriente. Al seguirlo, sufrimos también. Por ejemplo, en Mateo capítulo 10, versículos 34 al 36, Jesús dijo que nuestro llamado está caracterizado por las luchas. Escuchemos lo que dice. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y en Mateo capítulo 16, versículos 24 y 25, lo dijo de esta forma. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Jesús sabía que su pueblo iba a ser rechazado tal y como Él fue rechazado. Para nuestro Rey, el sufrimiento es el camino a la gloria, y lo mismo es cierto para nosotros. En la cruz, la gente pudo haber pensado que Él estaba perdiendo la batalla, y aún en el sepulcro muchos pensaron que había llegado su fin, pero se olvidaron de la mañana del tercer día. Jesús dijo eso. Ustedes derriban este cuerpo y yo en 3 días lo resucitaré otra vez. Así que cuando pensamos en cómo la iglesia ha sido aislada, criticada, difamada por todos lados,
entendemos que es la misma iglesia la que Jesús puso en acción, la que está trabajando hoy. Veamos cuánto ha resistido y por cuánto ha pasado y aún sigue allí. E iré un paso más allá. El Evangelio de Jesucristo, el Verbo que se hizo carne, no lo pudieron matar antes, no lo pueden matar ahora. Así que somos parte de, somos la iglesia, es su iglesia y Él no permitirá que nada, ni aun las mismas puertas del infierno, prevalezcan y paren su misión. La iglesia tiene una misión y es ir por todo el mundo a atraer y a hacer discípulos de los que están perdidos. ¿Y qué gozo es eso? Y podemos tener una gran seguridad y tener un momento de resurrección aún ahora, sabiendo que la iglesia prevalecerá. Jesús promete acabar el sufrimiento de su pueblo, darnos descanso de nuestras dificultades, establecer paz por nosotros y bendecirnos inmensurablemente. Pero todavía no. Hasta que Él regrese a hacer todas las cosas nuevas, nuestro llamado es seguir los pasos de nuestro Rey sufriente. Jesús nos ha dicho que Él vino para que tengamos vida y en abundancia. Sabemos que en esta vida, después de conocer al Señor Jesucristo, seguimos experimentando sufrimiento, dolor, enfermedad y morimos. Aún tenemos frustraciones y ambiciones. Seguimos experimentando irritaciones y dolor. Debemos reconocer que una parte de lo que significa recibir esta vida abundante es tener a Cristo en medio de estas cosas. Llegaremos a conocer cosas en nuestra vida cristiana que nunca hubiéramos conocido si no hubiéramos estado irritados o frustrados, o que nunca sabríamos si no experimentáramos tristeza, lo mismo que euforia y gozo. Hay algo aquí que es realmente importante. Jesús dijo, «He venido para que tengan vida y para que tengan una vida que es abundante». Pero nosotros estamos anhelando algo. Una parte de lo que significa estar en Cristo es anhelar la llenura que Él va a traer. Un día vendrá cuando Cristo viene por su iglesia, cuando Cristo reinará sobre todas las cosas de manera visible para todos, cuando toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Señor para la gloria de Dios el Padre, cuando todo ojo será secado y toda lágrima se enjugará. Una parte de lo que significa ahora que tengamos vida abundante en Cristo es que descansemos en Él, experimentando todos los gozos y calamidades que nos vienen a la vida en este mundo, mientras anhelamos lo que sabemos que viene. La vida abundante significa confiar en Cristo hasta que Él venga. El Evangelio de Mateo proclama las buenas nuevas que promete el Antiguo Testamento acerca de que el reino de los cielos se cumplió en la persona y la obra de Jesús, el Rey mesiánico. Y las buenas nuevas son que Jesús estableció y continúa edificando su reino para nosotros y por medio de nosotros. Estas buenas nuevas no son siempre fáciles. Como ya hemos visto, Mateo describió nuestro llamado a seguir los sufrimientos del Rey mesiánico. Pero también describió las bendiciones del Padre Celestial. Bendiciones que nos ayudan a seguir fielmente a nuestro Rey y perseverar por medio de nuestros sufrimientos hasta que el reino del cielo venga a la tierra con toda su gloria.